Mi esposa permitió que sus padres me humillaran en nuestra boda, por eso me fui y soy más feliz que nunca divorciado. Estoy terriblemente confundido y en una situación patética. Yo, de 33 años, me fui de mi boda hace 3 días y no he sabido nada de mi esposa, Jazz, de 29 años, desde entonces. Todo se debe a la forma en que mis suegros, Andy y Susan, se comportaron en la ceremonia, trataron a mis padres y a mí como basura. No era la primera vez que me sacaban de quicio, pero definitivamente sería la última, especialmente porque mi esposa se puso de su lado. Ella había sido en general una persona que me apoyaba, y esta fue la primera vez que no lo hizo, pero su ausencia y su falta de interés en contactarme me dijeron más que suficiente. Los padres de Jazz nunca pensaron que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija en lo económico. Al enterarse de que trabajaba como animador, empezaron a tratarme como si estuviera por debajo de ellos. Según ellos, Jazz debió haber encontrado un hombre con un trabajo de verdad, como sus hermanas. La mayor está casada con un empresario inmobiliario y la otra con un ingeniero, lo que consideran trabajos convencionales. No me molesta que tuvieran grandes expectativas para Jazz, cualquier padre querría eso para sus hijos. Pero una cosa es tener expectativas, y otra muy diferente es humillar a otros por su profesión solo porque no es convencional. Su madre incluso intentó convencerme varias veces de cambiar de profesión, pero me mantuve firme, y me llamó un necio obstinado. Ni siquiera me molesté en explicar lo complejo y rentable que podía ser mi trabajo, después de ver lo cerrados de mente que eran. Para ellos, la animación era un pasatiempo infantil, para gente que no quería madurar y hacer cosas significativas en la vida. Una afición de niños, fue como lo describió su padre. La primera vez que fui a su casa fue para el cumpleaños 55 de su madre. Nunca me había sentido tan fuera de lugar en mi vida. En la cena, todos decían unas palabras sobre Susan. Cuando me tocó, me puse nervioso porque era la primera vez que la conocía, y no fue nada agradable como para sentirme cómodo diciendo cosas bonitas. Aún así, dije algunas palabras genéricas y amables. Ella no se alegró de escucharme. Comenzó a hablar con otra persona mientras yo aún estaba hablando. Ni siquiera me dio las gracias ni me reconoció. Se comportó como si yo no existiera. Los cuñados de Jazz fueron amables conmigo, me trataron como a un amigo, pero sus padres me ignoraron, lo cual fue realmente embarazoso. Le hablé a Jazz sobre eso, y ella aceptó que sus padres fueron crueles conmigo. Me aseguró que eventualmente se adaptarían, solo necesitaban tiempo para conocerme. Entendí que los padres de otra generación no entienden las profesiones modernas, así que lo dejé pasar. Desde entonces, me mantuve alejado de ellos. Le dejé claro a Jazz que sus padres no me querían y que no iba a forzarme para impresionarlos. Sería cordial con ellos solo en situaciones inevitables, nada más. Una de esas ocasiones fue nuestro compromiso. Madre mía. Jazz los llamó para invitarlos y ellos armaron un escándalo por recibir la invitación solo una semana antes. Querían involucrarse en los preparativos. Su padre dijo, ¿cómo se atreven a pensar que Dan y Mike, los otros 2 yernos, podrán asistir? No puedes esperar que dejen todo para venir, son personas ocupadas con trabajos reales. Jazz le explicó que solo sería una pequeña fiesta con nuestros padres y unos pocos amigos cercanos. Pero ellos querían una gran fiesta e invitar a toda su familia extensa, incluidas las hermanas de Jazz con sus esposos y los tíos y tías de Jazz. La lista era interminable. Digamos que querían agregar unas 15 personas más de su parte. Su madre dijo, si no tienen dinero para una fiesta grande, nosotros podemos financiarla. Jazz rechazó la oferta diciendo que no se trataba del dinero, queríamos una ceremonia privada. Susan insistió en que al menos fueran las hermanas de Jazz y sus esposos, que agregar 4 personas más no haría daño. Yo dije que no se trataba de 4 personas, se trataba de ser justos. Yo no iba a invitar a mis hermanos, y ella tampoco debería. Yo estoy tan unido a mis hermanos como ella a los suyos. Como no cedimos, sus padres tampoco asistieron. Jazz me dijo que su excusa eran que estaban ocupados y ya tenían otros planes, que no podían cambiar porque los habíamos invitado con poco tiempo. Me pregunté qué podía ser tan importante como para perderse el compromiso de su hija. Al menos si mientes deberías hacerlo con algo importante. La verdad salió a la luz meses después, cuando fuimos al funeral de la abuela de Jazz. Dan y Mike me felicitaron por el compromiso, y sus padres también me dieron una felicitación a medias. Por cortesía, dije, ojalá hubieran podido asistir. A lo que su padre respondió, oh, teníamos cosas mejores que hacer con nuestro tiempo. Le pregunté de inmediato, ¿y qué era eso tan importante? Él se quedó sin palabras por un momento y luego dijo, nada, tomamos una cerveza fría y vimos fútbol. La madre de Jazz rápidamente interrumpió y se excusó, diciendo que tenían que saludar a otras personas. Le conté esto a Jazz, y ella admitió que sabía que sus padres se saltaron el compromiso deliberadamente, y que esa había sido la excusa. Que su padre no se iba a perder el partido de fútbol del domingo por nuestro compromiso, porque lo habíamos invitado con poco tiempo. Sé que esto va a atraer muchos comentarios diciendo que debía haber terminado con ella. Pero déjenme decirles, esto fueron solo un par de incidentes en 4 años.
Aparte del asunto con sus padres, Jazz era una persona increíble. Casi no discutíamos por nada, no tenía caprichos, era la persona más amorosa y segura que había conocido. Sin embargo, las cosas cambiaron durante la planificación de la boda. Le había dicho a Jazz que quería una boda pequeña con pocos invitados, pero ella insistió en hacer una boda grande, incluyendo a sus tías, tíos, y a sus hermanas con sus esposos. Ella argumentó que como ya habíamos hecho un compromiso íntimo, deberíamos hacer esta ceremonia un poco más grande. De alguna manera, me convenció de aceptarlo, porque todos quieren tener a sus hermanos cerca en su gran día. Yo también invité a los míos. Además, ella se ofreció a cubrir el 70% del costo de la comida, ya que tenía más invitados. Parecía un trato justo. El resto de los preparativos fue sin problemas. Pero temía lo que podría pasar en la boda. Y déjenme decirles, algunos de mis peores temores se hicieron realidad ese día. Presenté a sus padres con los míos, y el ambiente fue helado. Andy y Susan apenas sonrieron. Sin embargo, cuando se enteraron de que mis padres son profesores, mi hermano trabaja en el sector aeroespacial, y mi hermana es maestra, se acercaron de nuevo a mis padres y dijeron, ¿pero cómo es que este salió la oveja negra? Mis padres respondieron con firmeza que habían criado hijos independientes, capaces de tomar decisiones por sí mismos, y que no se entrometían en nuestras vidas. Eso debería haber sido una bofetada directa a Andy y Susan, pero son personas sin vergüenza. Andy comenzó a decirle a todos que yo quería una boda pequeña, porque no podía costear una grande. Sus palabras, le dije que tengo una familia grande, y todos tienen que estar presentes. Que pida un préstamo, que se endeude, que haga lo que sea necesario para hacer una boda grande. Al final, es su culpa por elegir un hobby como profesión en lugar de un trabajo para hombres con pantalones largos. Duele, ¿verdad? Esperen, hay más. Mi hermano los escuchó decir, le dije que solo lo rescataría en una situación extrema, que lo haría por el bien de mi hija. Susan no se quedó atrás con su veneno disfrazado de cortesía. Dijo, cuida bien de mi hija, te llevaste un paquete completo. Mi niña preciosa y todas las cosas buenas que vienen con ella. Y lo más importante, a nosotros, que siempre estaremos para ella. Sé que no soy tan rico como sus otros yernos, pero soy perfectamente capaz de mantener y cuidar a una familia por mi cuenta. A mi familia inmediata, que es mi esposa. No voy a mantener parásitos como mis suegros si eso es a lo que se refieren. Mientras aún lidiaba con todo esto, Andy se levantó para dar un discurso sobre cómo él y su esposa harían su mejor esfuerzo para aceptar el amor que su hija me tenía, a pesar de que yo estuviera muy por debajo de sus expectativas. Se rió y trató de ser gracioso. Solo que no lo fue. Nadie, excepto él y Susan, lo encontró divertido. También habló de asegurarse de que mis hijos tuvieran una buena educación y no terminaran como yo. Mi madre se fue después de eso, y mi padre tenía una expresión de dolor en el rostro, aunque con una leve sonrisa para disimularlo. Cuando miré a Jazz, estaba completamente tranquila. Intenté levantarme, pero ella me detuvo, diciéndome que mantuviera la compostura, que era nuestra boda. Fue cuando Susan añadió que esperaba que mis hijos fueran personas respetables y ambiciosas, que perdí los estribos. Se estaba burlando de mí, en mi propia boda, luego de haber aceptado casarme con su hija, formar parte de su familia. No pude soportarlo más. Tomé el micrófono para decir unas palabras. Les agradecí por sus discursos antes de presentar a mi familia, recordándole a todos que Susan era ama de casa y nunca había trabajado para ganar su propio dinero, mientras que Andy tenía un negocio de fotocopias que cerró después de que sus dos hijas se casaran, con hombres ricos. Mis palabras fueron lo suficientemente claras como para que todos entendieran. Jazz intentó detenerme, pero me zafé de ella, sostuve el micrófono con firmeza y me dirigí al pasillo. Dije, entiendo la importancia del amor propio y lo vergonzoso que es vivir a costa de los demás. Estoy seguro de que Andy y Susan pueden relacionarse con esto, porque, desafortunadamente, dependen de sus hijas. Gente, les aseguro que trabajo lo suficiente para cuidar de mi familia, y muy bien. Además, no duden en decirme cuál es mi cuota. Sé que, como sus otros yernos, tendré que pagar un impuesto por casarme con su hija. No se preocupen, puedo manejarlo. Pude ver cómo ardían de rabia. Jazz me gritaba que parara. Comenzó a insultarme cuando mi padre intentó calmarla. Ella le gritó que se mantuviera al margen de lo que no le concernía. Eso fue el colmo para mí. No dijo una palabra cuando mis padres y yo fuimos humillados, pero cuando ellos probaron su propia medicina, perdió los estribos. Ni una sola vez les grité a sus padres, aunque sin duda lo merecían. Dejé el micrófono, me aflojé la corbata y me fui. Mi madre estaba afuera. La abracé por un minuto y le dije que me iba. Iba a preservar mi dignidad, sin importar el costo. Volví al apartamento, esperando que Jazz apareciera. Cuando no lo hizo, ni siquiera por la noche, pensé que estaba muy enojada o que su familia se la había llevado. Pero hoy es el tercer día y aún no hay señales de ella, ni una sola llamada, ni un mensaje. No sé qué tan común sea un desastre de boda, pero esto no es una buena forma de empezar un matrimonio.
Jazz probablemente está con sus padres, y son las últimas personas que quiero ver en este momento. Mis padres me llamaron ayer, felicitándome por defenderme. También estaban preocupados por mi matrimonio. Dijeron que si confío en Jazz, debería contactarla y apoyarla, pero también asegurarme de cortar relación con su familia, especialmente sus padres, si quiero una vida tranquila. Les dije que la amaba y confiaba plenamente en ella y que definitivamente habría intentado estar a su lado, pero ahora no le veía sentido. La conozco desde hace años, y si me está ignorando a propósito, significa que o no quiere saber nada más de mí, o me está castigando. En ambos casos, es concluyente. Si ese va a ser el resultado de un matrimonio que apenas ha comenzado, entonces que así sea. ¿Qué opinas? ¿Debería hacer caso a mis padres e intentar contactarla una vez más, o debería empezar a tomar medidas para terminar esta relación de una vez por todas? Actualización 1. Decidí terminar mi matrimonio. Era inevitable, y sin duda, doloroso. Ella fue la primera mujer con la que pensé en pasar el resto de mi vida. Se quedó a mi lado cuando decidí dejar mi trabajo como ejecutivo financiero y aventurarme en la animación, gastando todos mis ahorros para comprar el mejor equipo de trabajo. Ella me cuidó cuando estaba en bancarrota, a pesar de que yo no quería que lo hiciera. Me esforcé en ignorar los comentarios horribles de sus padres por todo lo que habíamos pasado juntos. Sin embargo, su estallido en la boda y la forma en que me ignoró después fue algo que me destrozó. Claramente, no me valoraba ni sentía la necesidad de resolver nada, y yo estaba cansado de esperar. Me ignoró como si no estuviéramos casados. No había forma de que yo le rogara que regresara. Si no quería arreglar las cosas, estaba bien por mí. Consulté a mi abogado, porque no estaba seguro del proceso. Algunos amigos dijeron que podría necesitar una anulación, porque no convivimos después del matrimonio. Pero resultó que nuestra situación no calificaba para eso. Así que tuve que iniciar el proceso de divorcio regular. Tomó un mes para que el abogado le enviara los papeles. Esperaba algún movimiento por su parte después de eso, y lo obtuve. En lugar de Jazz, sus padres llegaron a mi puerta a recoger sus cosas. Se veían más felices que nunca. Les dije, les ahorraré la molestia. Sus cosas ya están en el trastero, vayan por ellas. Se las llevaron y se marcharon sin decir nada. Supongo que aprendieron la lección en la boda, que no podían salirse con la suya después de meterse conmigo. Poco después, Jazz firmó los papeles y el proceso comenzó. Como es consensuado y casi no tenemos bienes en común, solo algunos ahorros en una cuenta conjunta que abrimos un año antes de la boda, espero que todo sea rápido. La parte jugosa de la actualización es Mike, el cuñado de Jazz. Es el ingeniero casado con su hermana del medio, Hannah. Me contactó para darme las gracias. Aparentemente, el drama de mi boda le resultó beneficioso. Se sorprendió al descubrir que Andy y Susan sobrevivían con el dinero que sus hijas les daban. No tenía idea de que su esposa retiraba cientos de dólares cada mes y se los daba a sus padres. Hannah tenía acceso a su cuenta conjunta. El tipo se mataba trabajando 10 horas al día para darle una buena vida a su familia. Confiaba en su esposa con las finanzas, y ella estaba mandándole el dinero a sus padres narcisistas y con derecho. Después de mi discurso en la boda, le preguntó a Hannah si había algo de cierto en lo que dije. Ella respondió que yo estaba hablando por despecho y que no era cierto. Entonces revisó su cuenta y lo descubrió. Cuando le preguntó a Hannah por esas transacciones, al principio trató de disimularlo como gastos aleatorios. Pero él insistió, y ella terminó confesando entre lágrimas, que era un préstamo y que sus padres habían prometido devolverlo. Dijo que Andy había tenido que cerrar su tienda durante el COVID, y desde entonces no ha podido recuperarse, así que lo estaba ayudando por ahora. Él le dijo, no puedes dar un préstamo mensual y ¿cuál es el plan de Andy para devolverlo? ¿Va a abrir un negocio o buscar trabajo? ¿Cómo va a ganarse la vida? Ella no tuvo respuesta. Él puso fin a todo esto añadiéndose como titular principal de la cuenta conjunta, bloqueó su acceso a su tarjeta, y la amenazó con consecuencias severas si volvía a gastar un centavo en ellos a sus espaldas. Después de desahogarse, me reí y le dije que al menos alguien se benefició del desastre de mi boda y nos reímos. Me dijo que no tenía idea de que sus suegros eran tan crueles conmigo porque siempre fueron muy dulces con él. Y claro, como no lo serían, él gana muy bien. Me sugirió avisarle a Dan, el esposo de la hermana mayor de Jazz, quien no asistió a la boda por trabajo, en caso de que también estuviera en la oscuridad. Me negué educadamente a involucrarme en los asuntos de esa familia. Le dije que ya estoy fuera de ella y no quiero volver a meterme en ese lío. Pero le dije que él podría hacerlo, ya que todavía era parte de la familia. Por esta razón, Mike habló con él y le preguntó si estaba al tanto. Dan dijo que su esposa le había contado que Andy y Susan necesitaban ayuda financiera desde el principio de su matrimonio, y que él estaba de acuerdo con ello. Gana lo suficiente, y darle unos miles no le afectaba. Ella se casó antes del COVID, así que el cierre del negocio de Andy no tiene nada que ver con su situación financiera. Siempre habían dependido de las asignaciones de sus hijas. Mike me escribe de vez en cuando. No diré que somos amigos, pero parece ser un buen tipo.
La semana pasada me llamó de nuevo y me dijo que su matrimonio está en crisis, porque Hannah discute y se queja por no poder ayudar más a sus padres. Dice que está siendo blando con ella porque están esperando un hijo. Doy gracias a mis estrellas por haberme librado de esta locura antes de que fuera demasiado tarde. El divorcio se finalizará pronto, y oficialmente seré un hombre libre. Actualización 2. Si aún estuviéramos casados, hoy habría sido nuestro primer aniversario. Y hasta el día de hoy, la actitud de Jazz hacia el divorcio me sigue sorprendiendo cada vez que lo recuerdo. Me hizo ghosting total. Mike me informó que ella estaba bien, lo cual me ayudó a soltarla más rápido de lo que normalmente lo habría hecho. El divorcio ya está resuelto, y pasé los últimos 10 u 11 meses trabajando más duro que nunca. Sin otras obligaciones, me he dedicado 100% a esto y cuando te enfocas en un solo objetivo, en lugar de varios, las cosas suelen salir bastante bien. Pero debido a los compromisos de la boda no podía dar el salto al 100%. Ahora diría que incluso es más que eso, es 110%. Cuando todo terminó, sentí que ya no tenía nada que perder. Jazz quería ir a Hawái para nuestra luna de miel, y yo había ahorrado para cumplir ese sueño. Después del desastre de la boda, saqué ese dinero y mejoré aún más mi equipamiento para elevar mis presentaciones y poder cobrar más dinero por trabajo. No solo eso, me estoy expandiendo. Tengo bastante equipamiento para brindar diferentes espectáculos, creé cursos en línea pagos, amplié mis conocimientos, y ahora eso me está generando un flujo constante de ingresos. Me consume todo el tiempo, sí, pero definitivamente vale la pena. Creo que puedo trabajar un tiempo en esto, hacerlo crecer lo suficiente como para hacer una buena diferencia monetaria, y luego tal vez retirarme. Mike y yo seguimos en contacto durante todo este tiempo, incluso salimos a veces. Resulta que él está considerando seriamente separarse, ya que no puede confiar más en su esposa. En los últimos meses, ella siguió desviando dinero, y cuando él se quejaba, ella usaba su embarazo y el posparto como excusa. Sus padres también se metían a darle lecciones sobre cómo ser un esposo emocionalmente comprensivo. Él se quedó callado hasta que nació su hijo, pero ahora ya no puede más. Ya está viviendo por separado y hablando con un abogado. Solo le preocupa que su hijo no tenga una familia normal. Yo no le dije qué hacer. Es un hombre adulto y capaz de tomar sus propias decisiones. A veces me pregunto cómo pueden ser Andy y Susan tan egoístas, al punto de estar dispuestos a arruinar los matrimonios de sus hijas por su propio beneficio. Ya han arruinado 1,5, que pronto serán 2. Por ahora Dan sigue surtiendo, pero no creo que sea por mucho tiempo. Actualización 3. Aquí les va una nueva actualización. Mike no siguió adelante con el divorcio. Jazz intervino justo a tiempo y le abrió los ojos a Hannah. Le mostró la verdadera cara de sus padres. Después del desastre de mi boda, Andy y Susan se llevaron a Jazz a su casa, y al parecer, la manipularon en mi contra. Ella estaba dolida porque humillé a sus padres frente a todos. Sí, el tema financiero es un punto sensible para ellos, y mi discurso sacó la verdad a la luz, no solo para Mike, sino también para otros miembros de la familia. Andy y Susan lloraron y se lamentaron durante días porque, según ellos, fueron terriblemente humillados solo por tomar pequeños préstamos de sus hijas. Decían cosas como, criamos a nuestras hijas, sacrificamos todo por ellas durante 3 décadas, y ahora que estamos pasando por problemas financieros, ¿no podemos esperar que nuestros hijos nos ayuden un tiempo? ¿Es tan malvado que ahora nos señalan y humillan en público? Mi respuesta es que sí, pero no creo que les importe. Esa manipulación emocional funcionó, y Jazz me hizo ghosting, lo que finalmente llevó a nuestro divorcio. Sin embargo, poco después, ella se dio cuenta del juego cuando sus padres le pidieron que pagara el alquiler por vivir con ellos. Rápidamente, se mudó a casa de una amiga antes de conseguir su propio lugar. Su madre constantemente le recordaba que no repitiera sus errores y que esta vez encontrara a alguien adecuado. Y por adecuado, se refería a alguien rico, alguien que se convirtiera en su próxima alcancía. Jazz explotó y cortó todo contacto con ella. Aparentemente, le confesó a Hannah y Mike que quería buscarme para pedirme perdón, pero sentía demasiada vergüenza y sabía que yo no cedería, por eso prefirió mantenerse al margen en silencio. Por ahora, Jazz y Hannah han cortado el apoyo financiero a Andy y Susan. Mike y Hannah planean mudarse de estado para alejarse de toda esa toxicidad. Aún sabiendo todo esto, no tengo intención de volver con Jazz, porque su remordimiento no puede deshacer el daño que sus padres, y ella, me causaron. Estamos mejor separados. Eso es todo por ahora. Si surge algo nuevo relacionado con este tema, y espero que no sea así, definitivamente dejaré una actualización. Actualización 4. Tengo una actualización larga. Quizás no tanto en palabras, eso lo sabré al terminar de escribir, pero sí en cuanto a cosas que han pasado con casi todo el mundo. Voy a tratar de ordenarlo por importancia, porque hay novedades más relevantes que otras. Por ejemplo, Mike y Hannah están mudados en otra parte del país, y eso no es tan importante como otras cosas que contaré aquí. Aún mantengo relación con Mike, y me cuenta que alejarse de sus suegros ha abierto las puertas a un mundo nuevo para su matrimonio.
Es como si estar atrapados en el campo gravitacional de mis ex-suegros generara algún tipo de efecto magnético. Ahora tienen una relación normal, de amor y respeto. O al menos eso es lo que me dice Mike. Yo no estoy ahí para comprobarlo, así que mientras él esté feliz, yo también lo estaré por él. También tengo motivos para estar feliz, porque mi negocio está en su mejor momento. Tanto en los comentarios como mis ex-suegros, se burlaron de que dejara un trabajo bien pagado para dedicarme a la animación. Quizás necesites algunos detalles para convencerte, o simplemente puedes seguir viviendo en tu burbuja. Cuando dije animación, nunca me refería a fiestas infantiles, inflando globos, disfrazado de payaso, cobrando $20 la hora. No quiero dar detalles que me identifiquen, pero si tus clientes son raperos o deportistas famosos que organizan fiestas y necesitan un animador, los precios por noche pueden ser de $10.000 o $15.000. Solo unas pocas fiestas al mes y el ingreso es excelente. A eso se suma mi curso pago, donde enseño sobre esta profesión. Puedes ganar $40.000 o $50.000 al mes, y con ese dinero puedes retirarte en pocos años. Pero si aún crees que dejar mi trabajo en finanzas, que pagaba $65.000 al año, fue una mala idea, bien por ti. Y no ganaba ese dinero cuando estaba por casarme, pero tampoco me iba mal. Mis ex-suegros simplemente no podían ver el potencial. Solo pensaban que un empleo normal en un cubículo era lo que los iba a beneficiar. En fin, el mundo está lleno de gente con visión muy corta. De eso probablemente hable más adelante, cuando cuente algunas cosas sobre los cuñados de Jazz y mis ex-suegros. Jazz finalmente habló conmigo. Supongo que reunió el valor para pedirme perdón. Hablamos un rato y luego se disculpó por todo. Acepté sus disculpas. No guardo rencor hacia ella, así que no iba a ser mezquino y decirle que no la perdonaba solo por molestarla. Mi vida es demasiado feliz en este momento como para enojarme por cosas pequeñas. Luego de disculparse, se me quedó mirando, como esperando algo más. Yo no sabía qué, así que también me quedé mirándola. ¿Esperaba un beso o algo así? No lo sé, pero por lo que dijo después, creo que pensaba que mi perdón era el primer paso para volver a estar juntos. Tuve que detenerla bastante rápido cuando empezó a hablar de nosotros, porque no tengo motivos para volver. Tuvimos nuestra oportunidad, y ella la desperdició. Ahora estoy saliendo con alguien, y no hay suegros a la vista porque ya han fallecido. No es que me alegre que hayan muerto, pero que no estén ciertamente hace las cosas más fáciles. Aunque, por lo que me cuenta mi nueva novia, parecían personas decentes. Eso nos lleva a los suegros que no han sido decentes, los anteriores. Dan fue despedido de su trabajo hace algunos meses. Nada raro, reestructuración y esas cosas. Suele pasar cuando trabajas para alguien más, el día que no te necesitan, te pueden despedir. Eso demuestra que tener un empleo convencional tampoco es garantía de nada. Y no lo fue para su matrimonio, cuando sus suegros comenzaron a presionarlo para que encontrara otro trabajo y volviera a contribuir con ellos. Ya habían perdido 2 fuentes de ingresos, una tercera era devastadora. Creo que esto se está alargando más de lo que pensaba, así que solo diré que Dan le pidió el divorcio a su esposa, y eso fue todo. Luego Dan vino a mi casa un día y me pidió si podía usar mi camper para dormir, pero le dije que no, porque nunca tuve una. Sí, me gusta esa historia, igual que la de la mamá osa, que siempre es la que más me hace reír. Por eso supe que cuando cambiara los nombres reales, tenía que usar ese. Pero no, nunca me pidió usar mi camper, en la que dormí cuando mis suegros me echaron de la boda. Porque nunca tuve un camper, ni me echaron de la boda, ni estuve sin lugar para dormir. Solo una pequeña broma. Ahora sí, sin bromas, mi ex-suegro ha buscado un empleo. No sé qué tipo de trabajo es, pero tiene que trabajar ahora que ya no puede explotar a sus hijas. Aún le queda una carta, la hija recién divorciada. Pero esperemos que haya aprendido algo de las otras 2, y cuando se case, no lo haga por dinero. Y eso sería todo. Para mí, todo esto ya se siente muy lejano, considerando que empecé mi camino de publicaciones hace como 3 años. No me arrepiento, porque ha sido divertido hasta cierto punto. O al menos las últimas actualizaciones lo han sido. Espero tener otra más en el futuro. Pero si no es el caso, ha sido un buen viaje, ¿no creen?